Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este domingo 23 de agosto. Estamos ya en el 21º domingo del tiempo ordinario. La palabra del Señor hoy, a través del libro de Isaías, capítulo 22, versículos 19 al 23. Así habla el Señor a Sedná, el mayordomo del palacio. Yo te derribaré de tu sitial y te destituiré de tu cargo. Y aquel día llamaré a mi servidor Eliaquín, hijo de Hilquías, lo vestiré con tu túnica, lo ceñiré con tu faja, pondré tus poderes en su mano, y él será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré sobre sus hombros la llave de la casa de David. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo clavaré como una estaca en un sitio firme, y será un trono de gloria para la casa de su padre. Queridos amigos, aquí nos está hablando un poco del poder. Esa pañande ya purúa lleva. Peñande yara gracia ya eso, porque recuerden que todo poder me ha sido dado por mi Padre y de Jesucristo. Pero el poder, nosotros sabemos muy bien que el poder es una capacidad y una fuerza, es un don, es un regalo que Dios nos da, pero para organizar, para dirigir. Yandego Yahuereco hoy en la vida cristiana, y desde un aspecto bien humano nosotros sabemos que todo lo que significa la realeza, la soberanía, es para regir, regir. Por eso es el poder importante, ¿entienden? Después está, queridos amigos, justamente la cuestión del sacerdocio. El sacerdocio, el aspecto espiritual, es justamente para santificar, ¿verdad? Santificar. Entonces, regir es organizar. Por otra parte, queridos amigos, aquí el hecho de santificar también, porque ya tengo encontrar el sentido a nuestra vida. Y sobre todo también, queridos amigos, el del profetismo. Esta es otra de las características esenciales, porque ñandeni catuila yagüero quirinio lleva, peñande yara o me eva escueñande, y entonces tiene una misión muy importante toda la cuestión del profetismo, porque este es el anuncio y la denuncia de las cosas buenas o de las cosas que tenemos que seguir mejorando. Entonces eso es para enseñar. Tenemos que enseñar, sacerdotes, profetas y reyes. Bueno, desde aquí entendemos esta lectura, esta palabra del Señor por medio del profeta Isaías. Ahí por ahí te dice, yo te derribaré de tu sitial y te destituiré de tu cargo. Upea se ina peñan de yara o me eva cueñande como cargo, upea ni gatuyando puitamo ay ñande en guará eternamente, sino que ñandeña y mejina ape con una misión específica para regir, para organizar. Reme es anguay shalan de la pisacuera pea lleva las escuelas hoy cotemeva, es decir, la comunidad. Entero betea con la ña y cotemea lleva oyueje. Entero betea ña y cotemea oyueje. Y cada uno por eso tiene una cualidad que Dios le ha dado, que Dios le ha regalado. Y por eso después dice, pondré sobre sus hombres la llave de la casa de David, lo que él abra, nadie lo cerrará, lo que él cierre, nadie lo abrirá, porque llame en chupe. Jae oyapota upea, porque jae oyapo pona las cosas. Jae ojendu, jae oyapo beche amoiba cuepe iñe ame pei con asome, oyapo jamuesa. Y ese es el sentido profundo y ese es el sentido fundamental, queridos amigos, de los dones y de las riquezas que el Señor nos ha dado. No para ser egoístas, sino que para poner siempre al servicio de la comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.